Hola con todos, nosotros vamos a hablar desde el día de hoy, es del seminario número 2. El grupo está conformado por Dayana Parra, Daniel Andrade y Doménica Ortega. Bueno, empezando un poco viendo sobre cuál es el caso que nos tocó esta vez, tenemos lo siguiente. Lorena es una paciente femenina de 42 años de edad que acude a emergencias del Hospital Docente de Ambato debido a tener un episodio de descompensación y pérdida de la conciencia que estuvo acompañado de dolor en el pecho y dolor en el brazo izquierdo. Además, refiere de dolor abdominal agudo que se acompaña de heces negras, edema generalizado, náuseas, piel amarilla y caput medusae. Se le diagnostica con cirrosis hepática y es derivada a cardiología para su tratamiento inmediato. Entre los antecedentes personales de importancia se evidencia una infección crónica con el virus de hepatitis B, que fue contagiado de manera parenteral a realizarse tatuajes en un lugar con malas condiciones de sanidad. La paciente también menciona que con recurrencia ha asistido a varios grupos de alcohólicos anónimos porque su familia la presiona. Sin embargo, a esto ha tenido constantes recaídas. En la actualidad, consume bebidas alcohólicas a diarios en diferente variabilidad en cuanto a cantidad. Por último, menciona que padece de constantes dolores de cabeza y de espalda, para lo cual cada vez que siente que le empieza a doler, toma paracetamol en dosis elevadas y sin prescripción médica. Entonces, a partir de este caso que tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos importantes para poder seguir a continuación en las preguntas que vamos a responder. Primeramente, que Lorena es mujer y que tiene 42 años de edad. Además de eso, tenemos que saber cuáles son sus signos y síntomas y podemos ver que dentro de sus signos presenta una piel amarillenta y un caput medusae. Además, se le diagnosticó con cirrosis hepática y se ve que tiene antecedentes personales que son sumamente importantes para poder saber a dónde nos estamos dirigiendo con esta paciente, lo cual tenemos, por ejemplo, la infección crónica por el virus de hepatitis B. Además de esto, viendo por la parte de contexto de su vida, vemos que ella consume a diario alcohol, por lo cual también está acudiendo a un grupo de alcohólicos anónimos, por lo cual esto ya nos da una idea de qué puede estar pasando con su hígado. Y a la vez también consume paracetamol, un medicamento que es para en sí para calmar los dolores, pero no lo toma moderadamente y sin prescripción médica. Así que a continuación vamos a responder las preguntas planteadas en base a este caso. Listo, entonces para la primera pregunta teníamos ¿cómo esperaría encontrar las transaminasas actualmente en este paciente? Poner si piensa que va a estar bajo, normal, incrementado y justificar de manera general. Entonces, para empezar, las transaminasas también son conocidas como las aminotransferasas, que son un grupo de enzimas que se encuentran dentro de las células de diversos órganos del cuerpo, principalmente en el hígado, que es el órgano donde se encuentran en mayor concentración, en el corazón, los músculos y riñones. Su principal función es la de participar en el metabolismo de los aminoácidos, que son los componentes básicos de las proteínas. Las transaminasas facilitan un proceso bioquímico llamado transaminación, que consiste en la transferencia de un grupo amino, de un aminoácido a otro. La ALT y AST son dos tipos específicos de transaminasas que se encuentran principalmente en el hígado, aunque con algunas diferencias. La ALT, también llamada alanina aminotransferasa, se encuentra principalmente en el hígado, mientras que la AST, que es el aspartato aminotransferasa, además del hígado se encuentra en el corazón, músculo, riñones, cerebro y otros órganos. Debido a su ubicación predominante en el hígado, un aumento en los niveles de ALT en sangre suele ser un indicador más sensible de daño hepático que un aumento de AST. Entonces, los médicos lo que hacen es solicitar un análisis de sangre para medir ambas enzimas, tanto la ALT como la AST, para evaluar la función hepática. Niveles elevados de estas enzimas pueden sugerir un daño o enfermedad hepática. Entonces, algunas causas potenciales de niveles elevados de ALT y AST es una hepatitis viral, ya sea A, B o C, hígado graso no alcohólico, la cirrosis hepática, un consumo excesivo de alcohol, medicamentos hepatotóxicos, o sea que significa que sean tóxicos para el hígado, y una lesión hepática. Entonces, en este paciente las transaminasas están elevadas, tanto la ALT como la AST, debido a que ya fue diagnosticada con cirrosis hepática, lo cual es una hepatitis crónica que causa daño y cicatrización en el hígado.
debido a que se afectan las células de hito y se activan los fibroblastos y hay mucha producción de colágeno. ¿Y qué hace este colágeno? Va a ocupar el espacio de dice. Como consecuencia de esto, las células del hígado se dañan y liberan las transaminasas al torrente sanguíneo, lo que provoca un aumento en sus niveles. Esto quiere decir que un aumento en los niveles de transaminasas significa que hay daño en las células que los contienen, porque las células que los contienen van a estar dañadas, se van a destruir y permiten que esto salga a la sangre. Listo. Entonces, los factores que influyen en los niveles de ALT y AST en la cirrosis es la gravedad de la cirrosis. Los niveles de ALT y AST suelen ser más altos en la cirrosis avanzada. La presencia de complicaciones. Las complicaciones de la cirrosis, como la encefalopatía hepática o la ascitis, pueden presentar niveles más altos de ALT y AST y el consumo de alcohol, ya que el consumo de alcohol puede elevar a estas transaminasas. La magnitud de la elevación de las transaminasas puede variar dependiendo de la gravedad de la cirrosis. En general, cuando más daño hay en el hígado, mayores serán los niveles de las transaminasas. En este paciente, la cirrosis se pudo desencadenar por la parte viral, debido a que tiene la hepatitis B, que esta se da por el hepatnavirus, por la parte alcohólica, ya que esta paciente tiene un alto consumo de alcohol, y por último también por los fármacos, ya que tiene un consumo excesivo de paracetamol. El daño hepático que Lorena presenta se puede evidenciar con ciertas manifestaciones, como es la caput medusae, que es un signo de hipertensión portal. Eso significa que hay la cirrosis, hay un edema generalizado porque hay un desbalance de proteínas y disminuye la presión oncótica y por eso da la anasarca. También hay dolor abdominal. Este puede ser en caso de que ya exista la ascitis, que es la acumulación de líquidos en la cavidad abdominal. Y también se puede ver que presenta ictericia, que es un aumento de la bilirrubina, que en este caso es bilirrubina conjugada. Se debe tener en cuenta también que no siempre en la cirrosis hepática los niveles de ALT y AST deben estar elevados. Los niveles de ALT y AST pueden fluctuar en la cirrosis y no son un indicador definitivo de la gravedad de la enfermedad o del grado de la fibrosis hepática. Además de la cirrosis, los niveles elevados de ALT y AST pueden ser indicativos de otras afecciones hepáticas como la hepatitis. Es por esto que es de mayor importancia hacer todas las pruebas para evaluar la función hepática, que incluye la ALT, AST, bilirrubina, albúmina, entre otras, que son herramientas importantes para el diagnóstico y el seguimiento de la cirrosis hepática. Estas pruebas ayudan a los médicos a evaluar la salud general del hígado, monitorear la progresión de la enfermedad hepática y ajustar el tratamiento según sea necesario. Como conclusión, se puede decir que la ALT y la AST sí son útiles para el diagnóstico y manejo de la cirrosis hepática, pero no son indicadores definitivos, por lo que sí es muy importante interpretar todos los resultados en el contexto clínico y utilizarlo junto con otras pruebas de función hepática y métodos de diagnóstico para evaluar la salud de hígado y así guiar un tratamiento que sea el adecuado y evitar las complicaciones de esta enfermedad. Listo. Para la segunda pregunta tenemos: ¿qué utilidad diagnóstica tiene el color amarillento de la piel? ¿Cómo se llama? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las causas por las que se produce? ¿Y qué tipos hay? Entonces, para iniciar y poder entender todas estas preguntas, se tiene que saber que la condición clínica en la que existe una coloración amarillenta de la piel, escleras y mucosas se la conoce como ictericia, que se produce por la acumulación de bilirrubina en la sangre. La bilirrubina es una sustancia de color amarillo que se produce cuando el hígado descompone a los glóbulos rojos viejos, debido a que los glóbulos rojos solo tienen una vida de 120 días y después de esto se los va a eliminar. Los valores de referencia utilizados en el laboratorio para medir la bilirrubina es: para la bilirrubina total, de 0.2 a 1.2 miligramos sobre decilitro; para la bilirrubina conjugada o directa, menos de 0.3 miligramos sobre decilitro; y para la bilirrubina no conjugada o indirecta, de 0.2 a 0.7 miligramos sobre decilitro. Entonces, la ictericia se torna perceptible cuando la bilirrubina total supera los 3 miligramos sobre decilitro.
Normalmente la bilirrubina se procesa y elimina del cuerpo a través de la bilis. Sin embargo, cuando hay un problema en el proceso de eliminación de la bilirrubina, puede acumularse en el cuerpo, lo que lleva a la ictericia. Además del color amarillento de la piel y los ojos, se pueden presentar otros síntomas como es la fatiga, la debilidad, la pérdida del apetito, náuseas, vómitos, heces pálida y orina oscura. El diagnóstico de la ictericia generalmente implica una evaluación médica completa que puede incluir pruebas de laboratorio para medir los niveles de la bilirrubina en sangre y determinar la causa subyacente. También pueden realizarse pruebas de imagen como ecografías, tomografías computarizadas o resonancias magnéticas para evaluar la salud del hígado y la vesícula biliar. La ictericia es un signo importante que puede indicar una variedad de condiciones médicas subyacentes. Su utilidad diagnóstica radica en alertar sobre posibles problemas o enfermedades, como pueden ser las del hígado, como una hepatitis aguda o una crónica, que ya es la cirrosis, enfermedades de la vesícula biliar, en caso de que exista cálculos en los conductos o la vía biliar, en el problemas del páncreas o problemas de los glóbulos rojos. También sirve para orientar al médico hacia el diagnóstico diferencial de la enfermedad y sirve como un indicador de la gravedad de la enfermedad. ¿Cuáles son las causas? Tenemos las causas prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. ¿Qué significa que sea prehepática? Es todo lo que va antes del hígado. Y las hepáticas es una afectación como tal del hígado, y poshepáticas es una vez que ya pasa el hígado. Entonces, dentro de las causas prehepáticas, ahí tenemos a la hemólisis, que esta es una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos, lo que conduce a un aumento de la producción de la bilirrubina. Una eritropoyesis ineficaz, que es una producción anormal de glóbulos rojos, y anomalías congénitas o trastornos presentes desde el nacimiento, que dificultan al cuerpo la descomposición de la bilirrubina, como es el síndrome de Hilbert, el síndrome de Dubin-Johnson, el síndrome de Rotor o el síndrome de Crigler-Najjar. Las causas hepáticas ocurren cuando el hígado no puede procesar la bilirrubina de manera efectiva. Esto puede ser por una hepatitis, que es una inflamación del hígado, una cirrosis, que es un daño crónico al hígado porque hay fibrosis, y un cáncer de hígado. En cambio, las causas poshepáticas, también conocidas como una ictericia obstructiva, es cuando hay una obstrucción biliar, ya que puede ser un bloqueo de las vías biliares por un cálculo, estenosis de los conductos biliares, pancreatitis o cáncer de páncreas. Existen diferentes tipos de ictericia según la causa. Entonces tenemos la ictericia fisiológica, que esta se presenta en recién nacidos y suele desaparecer por sí sola en pocos días. Luego tenemos la ictericia por hemólisis, que esa es, como les contaba antes, es una destrucción anormal de los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos. Se destruyen antes de tiempo y en mayor cantidad. También tenemos a la ictericia hepática, que esta se produce por un problema como tal en el hígado, y tenemos a la ictericia obstructiva, que se produce por un bloqueo en las vías biliares, que se da por la presencia de cálculos. Ya, un poco para complementar la información, tenemos que se puede prevenir con un estilo de vida saludable, se mantiene un peso saludable para hacer un ejercicio regularmente y evitar el consumo excesivo de alcohol, que puede ayudar a prevenir enfermedades hepáticas. También pueden conducir a la ictericia. Entonces, la vacunación también es muy importante. Vacunarse contra enfermedades virales como la hepatitis puede ayudar a prevenir estas infecciones. También se debería evitar el contacto con las toxinas, tomar precauciones para evitar la expulsión de toxinas ambientales y medicamentos hepatotóxicos, para evitar proteger la salud del hígado. Ya, y como el control médico regular, entonces tenemos que se debería realizar chequeos médicos periódicos para poder ayudar a detectar y tratar cualquier problema hepático. Ya. Ahora continuamos con la pregunta 3. Entonces, en el caso del alcoholismo del paciente, ¿se podrían alterar los niveles de transaminasas en un examen de laboratorio? Sí, ¿por qué?
Bueno, antes de seguir con esto, es importante saber un poco del alcoholismo y el contexto en sí en el mundo. Y tenemos que los casos de muerte por exceso del consumo de alcohol a nivel mundial es más o menos de 3 millones según la OMS. Además de esto, ya tratando un poco más de la parte de lo que son enfermedades hepáticas, podemos ver que la cirrosis hepática en prevalencia en el mundo tenemos que en Europa es del 50%, en Italia del 25 al 65%, en Estados Unidos del 50% y en Ecuador son muy altas los porcentajes y más en gente de mayores a 60 años de edad. Ya. Entonces tenemos que el alcoholismo es una enfermedad que afecta gravemente al hígado. El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Cuando una persona consume alcohol de manera crónica y en exceso, este puede causar un daño al hígado de varias maneras. Uno de los efectos más visibles en este daño se refleja en los niveles de transaminasas en los análisis de laboratorio. Entonces tenemos que las transaminasas son unas enzimas presentes en el hígado y en otros tejidos y son liberadas al torrente sanguíneo. Cuando el hígado está dañado, el alcoholismo puede provocar inflamación en el hígado, lo que daña las células hepáticas y conduce a la liberación de estas enzimas al torrente sanguíneo. Además, el alcohol produce radicales libres que pueden dañar aún más las células hepáticas y contribuir al aumento de la transaminasa. También puede aumentar la acumulación de grasas en el hígado, lo que agrava el daño hepático. Ya, la cantidad y la duración del consumo de alcohol son factores clave en el grado de elevación de las transaminasas. Cuando más alcohol se consume y durante más tiempo, mayor será la elevación de estas enzimas. Ya. Entonces, existen diversas causas de la elevación de las transaminasas, pero algunas de las más comunes relacionadas con el alcoholismo incluyen la hepatitis alcohólica, que es una inflamación en el hígado causado por el consumo excesivo y prolongado de alcohol, la, la estatosis hepática, que es la acumulación de grasa en el hígado, la cirrosis, que es la enfermedad hepática crónica que se caracteriza por la formación de cicatrices en el hígado, la hepatitis viral, que es la infección del hígado causada por el virus, como el de la hepatitis B o C, y algunos medicamentos que pueden causar daños hepáticos y elevar los niveles de transaminasas. Ya, si los niveles de transaminasas están elevados, es fundamental que el médico realice una evaluación completa para determinar la causa subyacente. Y el tratamiento va a depender de la causa que se identifique. Pero en el caso del alcoholismo, la abstinencia del alcohol es fundamental para detener el daño adicional al hígado y permitir su recuperación. Además, pueden ser necesarias otras intervenciones médicas y cambios en el estilo de vida para promover la salud hepática y general del individuo. Dentro de esto, también es muy importante tener en cuenta que cuando el daño hepático está relacionado por el alcoholismo, o sea, una hepatopatía alcohólica, la transaminasa que va a estar más elevada es la AST, que es la aspartato aminotransferasa. Ya, entonces para especificarle un poquito más de lo que estaba diciendo mi compañera anteriormente, primeramente tenemos que tener en cuenta que es sumamente importante cuando queremos tratar a un paciente, debemos saber cuál es la etiología y dónde está el problema realmente, porque claro, cuando llega un paciente solo vemos los signos y síntomas y no sabemos qué más. Entonces, para ir ubicándonos tenemos que hacer el diagnóstico completo y para esto tenemos que evaluar por exámenes que pueden ser bioquímicos en este caso. Aquí lo que se hace, como dije anteriormente, es sacar una muestra de sangre para poder evaluar. A partir de esto tenemos el patrón colestásico y el patrón celular. Cuando hablamos del patrón colestásico, nos hablamos más de lo que es la FA, la GGT y a veces también le ponen la 5-nucleotidasa. Entonces, cuando estas están elevadas y mayormente la FA, eso se considera que puede tener un problema de colestasis o cirrosis biliar primaria. Pero en sí, o sea, esto no es como que ya es del definitivo, sino es como para acercarnos un poco más a cuál puede ser realmente el problema. En cambio, teniendo el patrón hepatocelular, es cuando tienen niveles altos de ALT y AST. En el caso de tener altos estos dos, lo que va a darnos es que puede ser una hepatitis viral aguda, una hepatopatía por alcohol, hepatitis autoinmune, una hepatopatía por medicamentos o también puede ser algunos casos deficiencia de alfa-1 antitripsina. Ahora bien, en cuanto a nuestro paciente,
podemos, de lo que observamos al principio, que tiene problemas de alcoholismo, infección de hepatitis B, altas dosis de paracetamol que consume, también está con el diagnóstico de cirrosis y tiene transaminasas altas, lo que ya vimos anteriormente un poco. Entonces, viendo esto, podemos decir que lo que más es probable es que ella cumple con el patrón hepatocelular, principalmente por lo que tiene lo que tiene consume altas dosis de paracetamol, los efectos del alcoholismo y porque tiene las transaminasas altas. Podríamos ver así como para tener una referencia general, que los valores que debe tener, los valores en el rango normal que debería tener nuestra paciente para estos transaminasas, debería ser de 6 a 34 unidades sobre litros de la AST, de la ALT debería ser de 7 a 35 unidades sobre litros, de FA de 44 a 147 unidades sobre litros y de GGT de 5 a 40 unidades sobre litros. Entonces, podríamos decir que hipotéticamente, ya que no tenemos los valores exactos, que nuestra paciente tiene alterado, tiene mayor a estos valores de la AST y el ALT Ya. principalmente. Entonces, continuando con las preguntas, tenemos que ¿existe alguna relación entre la toma crónica y la desmedida del paracetamol con su daño en el hígado? Entonces tenemos que el paracetamol también es conocido como acetaminofén. Es un analgésico comúnmente utilizado para aliviar el dolor y reducir la fiebre. Entonces se considera uno de los alimentos de venta libre más populares en todo el mundo debido a su eficacia y seguridad relativa cuando se utiliza según las indicaciones. Sin embargo, como cualquier medicamento, su uso excesivo o inapropiado puede llevar a efectos secundarios graves, especialmente en el hígado. El paracetamol se metaboliza principalmente en el hígado en dosis terapéuticas normales, se convierte en metabolitos que son fácilmente elevados en el cuerpo sin causar daño significativo. Sin embargo, cuando se toma dosis excesiva, la capacidad del hígado para metabolizar el paracetamol se ve abrumada y se produce una acumulación de un metabolito tóxico llamado N-acetil B-benzoquinoasa, imina. Este metabolito puede dañar células hepáticas y provoca necrosis hepatocelular. El daño hepático causado por la sobredosis del paracetamol puede variar desde la leve hasta el potencialmente mortal, dependiendo de la cantidad ingerida y de la rapidez con la que se administra el medicamento. En casos más graves se puede provocar una insuficiencia hepática aguda, que es una emergencia médica que requiere atención inmediata. También es importante tener en cuenta que el riesgo del daño hepático aumenta significativamente cuando se toma paracetamol en combinación con el alcohol u otros medicamentos que también se pueden afectar la función hepática. El alcohol, por ejemplo, se metaboliza en el hígado utilizando algunas de las enzimas que metabolizan al paracetamol, lo que puede interferir en el proceso normal de la eliminación del paracetamol y aumentar el riesgo de toxicidad hepática. Para minimizar el riesgo del daño hepático por el paracetamol, es fundamental seguir las dosis recomendadas y las pautas de uso. Se deben evitar la automedicación excesiva y el uso prolongado sin supervisión médica. Además, las personas que consumen alcohol regularmente deben tener precaución al usar paracetamol y siempre consultar con un profesional médico de la salud si tienen alguna duda sobre su seguridad o si le experimentan síntomas de toxicidad hepática, como lo serían el dolor abdominal, las náuseas, el vómito, la ictericia y la fatiga inusual. Para poder un poco complementar esta parte, dentro de las recomendaciones dice que no debemos pasarnos de 4 gramos de paracetamol al día y que para tomar durante el día la dosis que sería como 500 eh, miligramos por toma debe ser una extensión de 4 horas por toma mínimo. Listo, y para terminar, dentro del bonus tenemos que se mencionen los otros nombres de la AST y la ALT. La AST, ambas transaminasas ya han sido mencionadas durante todo este seminario, pero vamos a volverlas a explicar para ya poder concluir. La AST, también conocida como aspartato aminotransferasa o por alguno de sus nombres como el SGOT, que es el suero glutámico oxalacético transaminasa, o la TGO, que es la transaminasa glutámico oxalacética.
Es una enzima que se encuentra principalmente en las células del hígado, pero también está presente en cantidades menores en otros tejidos como el corazón, los músculos, los riñones y el páncreas. Su función específica es transferir el grupo amino del glutamato, al cual lo deja como alfa-cetoglutarato, y este grupo amino lo va a llevar hacia el oxalacetato para convertirlo en aspartato. Y luego tenemos a la ALT. La ALT, también conocida como alanina aminotransferasa o por alguno de sus nombres como el SGPT, que es sueroglutámico pirúvica transaminasa, o TGP, que es la transaminasa glutámico pirúvica. Es una enzima que se encuentra principalmente en el hígado. Esta transfiere el grupo de la alanina, la cual queda como piruvato, y ese grupo amino se le lleva hacia el alfa-cetoglutarato, al cual lo convierte en glutamato. Un nivel elevado de ALT en la sangre es un indicador más sensible y específico de daño hepático que la AST, ya que la ALT se encuentra en mayor cantidad en el hígado, mientras que la AST también se encuentra en otros órganos ya mencionados, por lo que no es un indicador tan específico para el daño hepático. Muchas gracias.